Dios les bendiga a todos y cada uno nuevamente, pidiéndole a Dios que todos estén saludables, llenos de esperanza, bien agarraditos del Señor y dispuestos a aprender más de la palabra del Señor. El estudio de hoy es relacionado a una palabra que muchos escuchan pero pocos conocen. Muchos conocen o pocos conocen su significado y mucho menos cómo ejerce mucha presión y cómo ejerce diferentes tipos de acciones sobre diferentes personas y cómo las personas lo van tolerando. Y de la misma manera es una palabra real, una palabra que está en la Biblia, que existe y que perjudica a todo ser humano. Estoy hablando del pecado. Muchos lo escuchan la palabra, pero pocos lo conocen. Vamos a dar una vuelta por la palabra de Dios y vamos a utilizar otras fuentes para poder entender claramente qué es el pecado y qué es realmente y cómo actúan los seres humanos. Bien, comenzamos con la definición de pecado a través del diccionario bíblico. Pecado, definición: cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Repito, pecado, cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Vamos a confirmar con la palabra de Dios lo que acabo de explicar. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Vamos a ver cómo lo describe la palabra de Dios en este momento. Dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Repito, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, estamos confirmando lo que dice el diccionario bíblico. Significado de pecado: cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Vamos a buscar otro texto bíblico que confirma lo que dice el diccionario bíblico para estar más seguros de lo que estamos hablando. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 5, verso 17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, todo lo que es en contra de la justicia de Dios es considerado pecado. Como dato curioso, en los idiomas originales de la Biblia, pecado se traduce como fallar al blanco, o sea, fallar el tiro. Pero espiritualmente, cuando estamos hablando, significa que no alcanza el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. El pecado no alcanza el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Pregunto, ¿cree usted que Dios tiene derecho para establecer las normas para la humanidad? Seguro que sí. Dios es el creador, por lo tanto Dios es quien dicta las normas para la humanidad. Vamos a confirmar esto que le estoy acabando de decir en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Dice la palabra: Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por lo tanto, sí, Dios como creador tiene el derecho de establecer todas las normas que quiera para la humanidad. Lo confirmamos en Apocalipsis capítulo 4, verso 11, y vamos a dar otra vueltita para confirmar también en Romanos, capítulo 14, verso 12. Romanos capítulo 14, verso 12. Dice la palabra, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por lo tanto, Dios establece las normas de la humanidad. Es nuestro deber obedecer las normas de Dios. Bien, muchas personas se preguntan o son mal informadas si realmente es posible que un ser humano no peque jamás. Si es posible que un ser humano no peque. Lamentablemente tengo que decir que no. No es posible. Todos los seres humanos son pecadores. Todos los seres humanos cargan el pecado original. Todos. Confirmamos con lo que dice la palabra de Dios. Romanos, capítulo 3, verso 23. Romanos, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, desde el principio hasta el final, desde el primero hasta el último, todos cargan el pecado original. Todos somos pecadores. La diferencia es que aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, redimido y justificado con la sangre de Jesucristo. Pero cargamos todos el pecado original, como dice la palabra. Por eso, todos los que estamos aquí, físicamente morimos, porque la paga del pecado es muerte. Bien, ahora vamos a continuar confirmando con la palabra de Dios. Si es posible no pecar jamás, ya le dije directamente, no, esto no es posible. Todos somos pecadores. Pero vamos a ver qué dice en el Antiguo Testamento con relación a esto. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. Primera de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 8, verso 46. Dice la palabra del Señor. Si pecaren contra ti, y escuchen bien lo que dice, entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos y le entregares delante del enemigo para que los cautive y llegue a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Y continúa el texto bíblico. Quiero hacer hincapié que dice claramente, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46, porque no hay hombre que no peque. Pero vamos a buscar más evidencia. Si es posible que un ser humano no peque jamás, lo cual es falso. Todos los seres humanos son pecadores. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 7.
verso 20. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Repito, Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Repito, confirmamos con la palabra de Dios que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, son pecadores. Aquellos que han conocido a Cristo, pecadores lavados con la sangre de Jesucristo. Pero cargamos el pecado original. Ahora, regresemos al Nuevo Testamento. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 1, verso 8. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, repito, pecado. Cargamos el pecado original. Todo aquello que desobedece las leyes de Dios se convierten en pecado. Ahora, ¿por qué cada uno de nosotros cargamos este pecado original? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué nosotros desobedecemos muchas veces hasta de una manera que no conocemos? Bien, al principio nuestro Señor creó un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no pecaban, que son los padres de cada uno de nosotros, los padres de todas las generaciones, la primera creación que hizo Dios. Adán y Eva al principio no pecaban, eran perfectos, eran a la imagen de Dios. Perfecto. Vamos a confirmar que eran a la imagen de Dios en Génesis. Capítulo 1, verso 27. Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por lo tanto, Adán y Eva, cuando Dios los creó, no cometían pecado. No existía el pecado, no había pecado. ¿Por qué sucedió todo esto? Por la desobediencia de Adán y Eva. Ahí comienza a desarrollarse el pecado. Bien, en un momento dado, Adán y Eva desobedecieron. Son los comienzos, los primeros pasos del pecado aquí en la tierra. Confirmémoslo. Génesis capítulo 3, versos 5 al 6. Dice la palabra: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí comienza el pecado. Dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
comienzo del pecado a través de Adán y Eva, la desobediencia. ¿Qué sucede? Este pecado fue transmitido y fueron transmitiendo el pecado a los hijos de Adán y Eva y a los hijos de los hijos y los hijos de los hijos por generaciones, como si fueran defectos heredados. Todos heredamos el pecado de la primera pareja, Adán y Eva. Confirmación con la palabra Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Vamos a confirmar que todos heredamos el pecado. Por tanto, dice la palabra, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres, por el primer hombre, obviamente, y la primera mujer, la primera pareja, allá en el jardín del Edén. Todos heredamos el pecado de la primera pareja. Confirmación, Romanos capítulo 5, verso 12. Bien. Otra confirmación con relación a que heredamos el pecado fue expresada por el rey David en el Salmo 51. Salmo 51. Rey David expresa en el Salmo 51 que heredó el pecado. Salmo 51, versículo 5. Dice la palabra del Señor: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Escuche bien esta confirmación. A palabras del rey David en el Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabía usted que la palabra pecado aparece 386 veces en la Biblia? 386 veces aparece la palabra pecado en la Biblia. Es importante que cada uno de nosotros podamos tener una idea clara que el pecado tiene efectos sobre los seres humanos. El pecado transforma a los seres humanos. Hay pecados de comisión, que son los pecados que se cometen y se sabe que se está cometiendo. Hay pecados de omisión, que son pecados que se cometen pero se omiten. Las personas a tu alrededor no lo saben, pero tú sí lo sabes y los ocultas. Hay pecados de ignorancia, pecados que cometemos y ni siquiera sabemos que estamos pecando. Y hay una lista de pecados que en otro momento le puedo traer más información con relación a los pecados que presenta la palabra de Dios. Por ejemplo, pecados capitales, etc. Hay cantidad. Pero no quiero desviarme, porque lo que quiero enfocar en este momento es que el pecado tiene unas consecuencias sobre el ser humano. Y hay unas verdades
que nosotros tenemos que entender con relación a el pecado. Verdades que nosotros tenemos que evaluar, aprender, entender y rechazar con relación al pecado. Número 1, yo quiero que entendamos lo siguiente. Basándonos en lo que sucedió en el Génesis, basándonos en esto, el pecado como tal tiene consecuencias graves. De hecho, se estudia. Por ejemplo, el estudio de Dios es llamado teología. El estudio del hombre es llamado antropología. El estudio del pecado es llamado amatología. Por lo tanto, ¿verdad? Es la ciencia que estudia el pecado. Ahora vamos a darle forma al efecto del pecado y lo que produce en los seres humanos. Número 1, el pecado es inicialmente atractivo. El pecado atrae. Por eso es que el enemigo le pone lacitos, le pone brillo, le pone muchos colores para atraer al ser humano a que cometa pecado y de esa manera se aleje del Señor y haga las cosas en contra de lo que dice la palabra del Señor. El pecado es sumamente atractivo, sumamente atractivo. A tal extremo que mire lo siguiente. Acompáñenme a Génesis. Capítulo 3, verso 1. Dice la palabra. Génesis, capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El pecado es atractivo. Génesis capítulo 3, verso 1. Dice la palabra, perdón, pues la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Por lo tanto, el enemigo, como es astuto, pone atracción en el pecado. Muchos colores, brillo y todo lo que llama la atención de los seres humanos. Todo esto es uno de las verdades que tenemos que entender. No todo lo que brilla es oro. A veces el pecado se transforma o se presenta como algo grato, algo oloroso, algo llamativo, algo bonito. Pero no necesariamente porque sea bonito, oloroso, llamativo, le agrada a Dios. Tenemos que estar claros en esto porque es una trampa, una red que el enemigo tira para intentar capturar a aquellos que tienen la mirada puesta en el Señor. Escuchemos bien, el pecado es atractivo. Hay muchos pecados, y la Biblia tiene cantidad de información con relación al pecado y enumera muchos pecados. Pero siempre el enemigo va a ponerle atracción al pecado para tratar de engañar aún a los escogidos. El pecado, aunque usted no lo crea, apela directamente a los ojos que están bajo autoridad. Sí, directamente, porque la serpiente es astuta. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 21.
Dice, y Jehová dijo, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Capítulo 3, verso 21. Y dijo a la mujer. Bien, continuamos. El pecado introduce dudas y confusión respecto a la verdad de Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El pecado introduce dudas y confusión respecto a las verdades de Dios. Por eso, el enemigo pone dudas en la mente de la primera mujer creada. Y le dice en Génesis capítulo 3, verso 1, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? O sea, siembra dudas con respecto a la verdad de Dios. Ya Dios le había dicho a Adán y a Eva que no probaran de esa fruta, que no la probaran. Ya lo había hecho. Pero el enemigo le dice, ¿con que Dios te dijo eso? Y siembra esa duda en la mente, en el corazón de aquella mujer. Asimismo, el pecado actúa en cada uno de nosotros. Asimismo, el enemigo intenta desviar la mirada de aquellas personas que están haciendo las cosas bien y correctas delante de Dios para que ellos cometan transgresión, pecado contra el Dios 3 veces santo. Continuamos en el próximo estudio con relación al pecado. Recuerda, una iglesia, un ser humano que tiene conocimiento de la palabra, no es fácil de engañar. No es fácil de engañar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra. Pero un pueblo que quiere conocer la palabra no perece. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio del pecado. Continuamos.